Área Norte 2, que comprenden los estados de Tamaulipas, lo que es Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Y yo soy regia, yo soy del norte, soy norteña y bueno, ahorita estoy desde mi casa, estoy en Monterrey y bueno, contentísima de estar eh, feliz porque me invitan a participar a esta sala virtual de Julie. Gracias, Julie, por pensar en nosotras. Y qué padre que podamos nosotros compartirles situaciones y vivencias y capacitación que les pueden ayudar a ustedes en crecer su negocio. Yo me acabo de instalar realmente hace muy poco Oriflame, tengo apenas 6 meses, pero bueno, yo en este cuestión de gerenciar y de coachar y todo, tengo más de 15 años de experiencia ya trabajando en otra empresa. Les agradezco mucho y bueno, el tema que yo les voy a compartir el día de hoy es administración del tiempo, que es un recurso que para nosotros es básico y es importante. Y creo que eso es en el día a día. Y esto nos ayuda a cualquier tipo de personas. Estoy hablando desde que somos estudiantes, cuando ya tenemos nuestra actividad y nuestro trabajo, y para la gente que ya tiene tiempo. Y la verdad, a mí me encanta hablar de administración del tiempo, porque de pronto se nos dan detalles que no nos damos cuenta y no alcanzamos a realizar nuestras actividades. La definición de administración del tiempo es una manera de ser y una forma de vivir. Hoy se puede considerar que el tiempo como uno de los recursos más importantes y críticos para los administradores, puesto que ese es nuestro día a día. Si nosotros sabemos ya y tenemos el alcance de nuestras actividades y las podemos organizar de alguna manera, nos va a ayudar. A ver si me escuchan mejor. ¿Sí me escuchan mejor? Perfecto. Ok. Entonces, este es un recurso que para nosotros es básico, puesto que nuestra actividad como socios, como líderes, nos crea que tengamos muchas actividades en las cuales no podemos desenfocar la atención en alguna de ellas. El tiempo en sí, de alguna forma, es uno de los recursos que para nuestro negocio es el básico y es el más importante. ¿Por qué? Porque hay que considerar que para poder aprovechar al máximo nuestro tiempo, tenemos que ser y estar organizados. Porque si bien sabemos que la productividad del día a día nos ayuda, el administrar nuestras actividades sería lo básico. También de alguna forma el manejar su tiempo te va a obligar a ser claro en cuanto a los valores que de alguna manera en tu vida, tanto personal como profesional, te permitirá dirigir los esfuerzos y de manera de armonía. Porque qué padre que podamos tener una actividad tan bonita como esta en nuestro negocio en Oriflame, pero qué padre que también podamos integrarlo y organizarnos de una forma para poder que nuestra vida personal y nuestra familia también tenga el tiempo necesario. El controlar el tiempo te va a ayudar a mantener ese equilibrio entre las múltiples presiones que de alguna manera lo tenemos y también estamos sometidos, facilitándote que entre todo esto podamos llegar a lograr los sueños. Y por supuesto vamos a evitar ese estrés y ese cansancio. Porque de pronto cuando nosotros estamos estresados, nuestras actividades las vamos menguando y vamos siendo más lentos. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos y vemos que nuestras actividades podemos organizarlas y hacerlas de una manera paulatina y podamos hacerlo de todo un poco, podemos nosotros alcanzar y ganar a ese camino al tiempo. Por supuesto que el tiempo no es recuperable. Si el día de hoy yo tenía que hacer actividades, ya para mañana ya perdí ese tiempo. Los objetivos que vamos a tener, uno de ellos es aprender a organizarnos en el tiempo, por supuesto que dispongamos y aprovecharlo al máximo. También vamos a aprender a cómo planear y administrar nuestro tiempo. Ciertamente todo mundo tiene muchas ganas de hacer actividades, pero el administrarlo y planearlo a veces no nos queda claro. También tenemos que analizar cuáles son las causas por las cuales perdemos el tiempo. Hay personas que de pronto me dicen, oye Isabel, ¿sabes una cosa? Es que yo no sé por qué no me está funcionando si yo tengo todo el día de trabajo y estoy de muy temprano hasta muy tarde y no estoy alcanzando y no estoy llegando a mi cometido. Muy probablemente no estamos organizando y administrando nuestro tiempo. Y también vamos a ver esa toma de conciencia con respecto a la administración del tiempo
el recurso entre diferentes actividades que tenemos día a día para incrementar nuestra productividad, tanto laboral como profesional. Esos son básicamente lo que vamos a ver en este pequeño plática que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, yo les quiero compartir 10 puntos que para mí son muy importantes para poder tener una habilidad en la administración del tiempo. Y una de ellas, que para mí yo siento que es de la primera, es que tenemos que definir claramente los objetivos y seleccionar los más importantes. De pronto nos llenamos de actividades, pero de pronto no le damos esa importancia y nos perdemos dentro de nuestras actividades. Entonces tenemos que ver claramente el objetivo que vamos persiguiendo. Tenemos que analizar cómo gastar tu tiempo. Eso es de alguna forma lo tenemos que ver porque el día a veces se nos va y dices, Isabel, ¿sabes una cosa? No terminé de hacer mis actividades. Yo te voy a recomendar que tú pongas tu reloj y lo cronometres en unos 30 minutos aproximadamente y te pongas a hacer tus actividades. Que suene ese cronómetro a los 30 minutos y tú te puedas dar cuenta cuáles fueron las actividades que tú realizaste y ver realmente si aprovechaste esos 30 minutos de manera eficaz. También tenemos que llevar en cuenta una lista de actividades pendientes. Nosotros tenemos que contar con una agenda. Yo me quiero imaginar que todos tienen su agenda, ¿verdad? Que todos llevan una actividad en cada día y que ustedes van visualizando cuáles son sus pendientes. Entonces tenemos que llenar esa agenda y tenemos que ver cuáles son esas actividades. Les tenemos que, el siguiente punto es asignar la prioridad a esas tareas. Sabemos que contamos con demasiadas actividades, pero no sabemos qué importancia darle. Entonces, un poquito más adelante les voy a explicar de qué manera las vamos a priorizar. Vamos a también a planear el día desde el día anterior. Vamos a pensar, hoy terminé, ya son las 7, 8 de la noche, llego a mi casa, veo mi agenda y bueno, veo qué actividades yo terminé y concluí y quedaron a lo mejor una o dos pendientes. ¿Y qué voy a hacer al siguiente día en ese momento? Con 10 minutitos más que nosotros le demos para poder analizar e incluir lo que me quedó pendiente, nosotros desde antes ya nos vamos programando de tal manera que podamos tener el día siguiente fresquecita a la mañana ya el plan de actividades sin estar preocupados. Yo veo que algunas personas se salen y dicen, me voy y lo que se me presente. No, tenemos que tenerlo ya contemplado con anticipación. Otro de los puntos es que no dejen las cosas para después. Díganme si no. Hay cosas que no nos gustan hacer y las dejamos hasta el último. ¿Verdad que sí? Bueno, esas cosas que no nos gustan, las vamos a poner primero y no las vamos a sacar la vuelta, porque ya al final estamos cansados, estamos agotados, fastidiados y luego no lo hacemos con todo ese entusiasmo, siendo que es algo que a lo mejor no nos gusta hacer mucho. Entonces, esas cosas las tenemos que hacer primero, antes que nada. Delegar a los demás. Tanto ustedes que son socios que van iniciando como los líderes, ustedes socios van a aprender de sus líderes, que se van a tener que trabajar en equipo, que cada uno va a tener un rol de actividades y que en el momento dado van a tener que empezar a hacer actividades y esos líderes les van a delegar. Precisamente este trabajo en esta empresa es trabajo en equipo. Así es que tenemos que contar con todo el equipo para trabajar y tenemos que tener actividades. Aprender a decir que no. Ay, de pronto yo siento que hay quienes dicen, yo soy la Madre Teresa de Calcuta y yo le ayudo a todo el mundo, soy bien buena. Pero ¿qué pasa? Que pasa el día por no haberle dicho a esa persona que no, no terminaste tus actividades. Y qué triste, porque tú ya tenías establecidas esas actividades y no las concluiste. Entonces hay que aprender de pronto a decir que no. O pedir, o decirles o darles una alternativa. Oye, no puedo, pero puede haber otra persona que te pueda apoyar y es dentro de mi equipo y puede ayudarte. De pronto esas error que salen inesperadas. Oye, ves que tengo un error, ayúdame. Y en ese momento tú ya tienes otra actividad. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer que alguien nos apoye y decirle en ese momento, sí te ayudo, pero dame chance. El día de mañana puede ser o más tarde. ¿Sí? También tenemos que concentrarnos en las tareas actuales. Vamos a pensar, tengo tantas actividades por prospectar, tengo un arroz, tengo todo, pero lo quiero hacer a la vez, lo quiero hacer todo
en el mismo momento. Y no, nosotros tenemos que hacer una actividad, concluirla, porque cada vez que nosotros nos concentramos en esa actividad, tenemos más habilidad y nuestra mente tiene la fuerza para poder darle seguimiento. Entonces tenemos que terminar esa actividad para no abrumarnos haciendo dos cosas a la vez. Y por supuesto, esto de que dicen, no te olvides de la persona más importante. Para ustedes, díganme, ¿quién es la persona más importante? Ya se pusieron a pensar, ¿quién es importante para ustedes? Exacto, Lupita. Tú eres la persona importante. Y de pronto, y la familia, por supuesto, la mamá, los hijos y todo. Pero ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que a veces se abocan demasiado a sus actividades y no le dan tiempo a la hora o sea, no agendan la hora de comida o no tienen el tiempo disponible para poder convivir con sus hijos. Entonces, qué padre que podamos balancear nuestro tiempo y administrarlo y no dejar a la familia y no dejarme a mí misma y cuidarme a mí, porque para mí es que estoy trabajando y para mi salud y para yo poder realizarme como persona. Entonces, esa persona que eres tú, esa persona que tú quieres ya está cerca de ti, también le tienes que poner en tu agenda ese tiempo que le vas a dedicar, porque nosotros producimos más cuando estamos al 100. Y al 100 es que también le tenemos que dedicar tiempo a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo planear nuestro día? Primero tienes que revisar cuál es tu sueño. Yo creo que todos ustedes ya saben muy bien cuál es el sueño que tienen. Y ese sueño lo vamos a transformar en una meta, en una actividad que tú vas a realizar. Entonces, para planear tengo que saber cuál es mi sueño número uno y cuál es la meta. Por ahí yo sé que muchos de ustedes el sueño que tienen y que cada cierre están persiguiendo, díganme si no, Los Cabos. ¿Quién se va a ir a Los Cabos? Exacto, muchas personas se quieren ir a Los Cabos. Excelente, muy bien. Entonces tenemos que establecer tareas diarias específicas. Significa que si yo ya sé cuál es la base que yo tengo que perseguirla diariamente. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en un plan de trabajo. Tenemos también que determinar el tiempo que nos tomará en llevar a cabo esa tarea. Cada día nosotros tenemos que realizarla porque no lo vamos a dejar para el último tiempo. Entonces lo tenemos que hacer y hacerlo poco a poco. También nos tenemos que anticipar a los obstáculos que enfrentamos. Ahorita, por ejemplo, el obstáculo que estamos viendo es ahorita las vacaciones, que los hijos están a punto de regresar, entonces la gente está entre que si vacaciones, entre que si comprando útiles, etcétera. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos un poco a nuestras actividades siendo muy proactivos para poder tener, al final de cuentas, cumplir mi cometido. A veces le tendremos que dedicar más tiempo de lo común. Y hay en otras ocasiones, en unas campañas muy buenas, en donde se da solito. Entonces, si nosotros desde tiempo anticipado vamos enfrentando ese obstáculo, nosotros va a ser más sencillo para realizarlo. También tenemos que organizar las tareas de orden de prioridad. Y de alguna forma, al priorizar nuestras actividades, podemos de alguna manera identificar el valor apropiado y el orden de los eventos. Estoy hablando, si yo ya hice mi lista, porque tengo que apuntar todas las cosas que yo quiero hacer, y le voy a dar prioridad. Prioridad A, prioridad B, prioridad C. Vamos a imaginar que les voy a poner a esas A, porque a veces tenemos cosas muy importantes, números. ¿Por qué? Porque esas A son de las más importantes. Y así sucesivamente con la B y con la C. Yo ya más organizadamente voy dándole prioridades a mis actividades. Cuando yo estoy de alguna manera dándole prioridades a mis actividades, yo ya tengo más organizado mi día. Porque, por ejemplo, las A, el valor alto, son las vitales, son las que tengo que hacer hoy a como de lugar. Yo no las puedo mover. Imagina nada más que tengo el día de hoy, es viernes y es cierre. ¿Lo podría hacer el día de mañana? No, ¿verdad? Tengo que mandar algunos contratos y los tengo que mandar en un tiempo establecido porque si no, no me van a llegar a que me lo autoricen y que yo ya tenga la información para poder tener ese reclutado con su pedido. Entonces, las tareas con valor A son las que no puedo mover, son inamovibles. Las de valor B, que son las importantes,
pero esas las puedo hacer hoy y mañana, ¿sí? O sea, pero son importantes. Por ejemplo, nuestra prospectación. Hoy es importante, pero también mañana. Entonces es uno de los valores importantes porque de ahí se genera nuestro crecimiento y la forma en que de alguna manera nosotros vamos a ver que voy cumpliendo mis metas. Y las del valor C, que son las de valor bajo, que son tareas opcionales. Yo veo mucho ahí la cuestión administrativa, las cosas que de alguna manera son del día a día y que de alguna forma las puedo hacer, pero también las puedo empezar, las puedo mover, pero no son urgentes, no son importantes a un nivel máximo. ¿Sí? También las tareas, que son las urgentes, no es siempre la más importante. La obligación de lo urgente se encuentra entre la manera distorsionada que le damos a la prioridad de las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una forma de desarrollar la habilidad para distinguir lo importante de lo urgente, nos va a permitir administrar el tiempo y no en una forma de crisis. Porque no sé si a ustedes les pasa que cuando estamos muy acelerados y tenemos mucho estrés, de pronto todo lo vemos como urgente y nos presionamos de más. Y después eso nos lleva a una crisis en donde nos bloqueamos y no nos funcionan las cosas y no nos salen bien. ¿Sí? Entonces tenemos que tener la habilidad de poder separar lo que es urgente y lo que es importante. Porque a veces hay cosas importantes, pero les podemos dar un poquito de oportunidad porque hay cosas que son urgentes. ¿Sí? Entonces esa es una de las habilidades que tú te vas dando cuenta de tener. En cuestión de la planificación de las metas, que esa planeación, yo sé que ustedes, si son socios, están cerca de su líder. Y si tú eres líder, te acercas con tus socios. Y de alguna manera en ese momento haces las metas de cada catálogo y las alineas con tu sueño. De tal manera que puedan ser que sean un empate, o sea, que puedan ser realizables. Por eso es que hay que planear y hacer las metas cada catálogo. Los tenemos que manejar con tiempos definidos, ¿sí? Tenemos que saber cuánto tiempo le vamos a dedicar, porque yo sé que dentro de sus sueños hay muchos. Entonces, cada uno de esos sueños tiene un tiempo y a lo mejor hay uno que es el número uno, el que vamos a ir dándole la prioridad. Y por supuesto, ese sueño y esa meta tienen que ser claras, tienen que estar bien definidas y tienen que ser muy específicas. Por ejemplo, si mi sueño es comprarme un coche, yo necesito saber de qué color, necesito saber qué marca, necesito saber en qué agencia me tengo que ir porque yo ya tengo que tener muy mentalizado. Y si yo de alguna manera ya tengo mi sueño muy definido, claro y específico, yo ya puedo saber cuál sería mi meta en mi trabajo, porque yo ya sé más o menos el tiempo en que yo quiero ese sueño, que lo tengo muy claro. También esas metas tienen que ser tuyas, ¿sí? De ninguna persona más. ¿Por qué? Porque al nosotros apropiarnos de nuestro sueño y de nuestra meta, lo hacemos con más ganas. O sea, tiene que ser un sueño muy poderoso, tiene que ser una meta muy alcanzable y tiene que ser muy realista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el momento que de pronto no salgan las cosas como a ti te gustan y que de pronto esos obstáculos se puedan presentar, entonces, ¿qué va a pasar? Que tú te agarras de ese sueño es tan poderoso y de alguna manera te fortalece para que no decaigas. Entonces, si tú desde que estás planeando tus metas y teniendo tus sueños muy fijos, tú ya puedes llegar a hacerlo sin ningún problema. Entonces, si nosotros necesitamos tener, junto con una buena organización de tiempo, tiene que estar ligado con un plan de trabajo detallado. Y ese plan tú lo tienes que seguir en momento y en tiempo, y en cada catálogo, en cada momento. Entonces, hoy vamos a ver de qué manera podemos planear nuestro día, de qué forma puedo hacer la planeación de cada semana y de qué forma podemos planear las 3 semanas, que son las 3 semanas donde tu plan de actividades va a tener éxito, ¿sí? Entonces, primero que nada, vemos aquí unos engranes, es como si fuera un reloj, y que cada engrane es tan importante para que tenga el funcionamiento nuestro reloj. Si alguno de esos engranes no camina, entonces mi reloj no camina. Igual en nuestra actividad. Si alguno de estos engranes de nuestro trabajo no se mueve, una de esas cosas no nos va a funcionar.
Entonces, el primero y el básico es reclutar y activar a socios. Claro, está de la mano a tu plan de actividades para el éxito de las 3 semanas. Pero también es importante capacitar a las personas que están en tu área, tus socios, tus líderes. Y tienes que desarrollar líderes, fijar metas y dar seguimiento. Aquí yo no podría decir que uno es más importante que el otro. Yo puedo decir que todos tienen la misma importancia, porque van en un engranaje uno con el otro, y de todos son muy importantes. Para ustedes de pronto cuando están sentados y están viendo la cuestión numérica, por supuesto que los números son bastante importantes porque de ahí vemos lo que nosotros obtenemos, ¿sí? Pero también hay que ser muy objetivos y ser muy concretos. Las actividades son más importantes que los números, porque las actividades nos van a hacer que lleguemos a los números que nosotros estamos planeando, ¿sí? Entonces hay que concentrarnos en las acciones que debemos realizar para poder llegar a esos números que son lo más importante para nosotros. Y aquí estamos viendo el crecimiento de tu fuerza de ventas. Si ustedes bien saben, cuando abren su DRP, ustedes ven cuál es su fuerza de venta inicial. Y posterior tenemos otra columna que habla de ser reclutados, que son las personas que ingresan, los nuevos socios. Después tenemos otra columna que dice reactivados, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros vamos sumando fuerza de venta inicial, más reclutados, más reactivados. Pero también tenemos una columna que no es muy agradable, que son los removidos. Son esas personas que ya tienen 3 catálogos y están a punto de desaparecer de nuestra fuerza de ventas y que son de alguna manera una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque se van a desaparecer y ya no los vamos a tener. Si nosotros hacemos esta operación, el total sería nuestra fuerza de venta final. Pero si nosotros vemos de una manera objetiva, nuestro porcentaje de mantención histórica, o sea, lo que normalmente vemos es que tanto los reactivados y los removidos hay muy poca movilidad. O sea, no es un factor que nosotros podamos mover o hacer que se muevan, ¿sí? Pero lo que sí sabemos y sí podemos mover son los reclutados. Esa es de alguna manera la fuerza inicial que nosotros tenemos que tomar para poder tener un crecimiento en nuestro negocio. Y bueno, hay otra de las partes que ustedes también por ahí en su DRP, en su desarrollo de red personal, que pueden observar, que es el porcentaje de actividad. El porcentaje de actividad es la cantidad de personas que de mi fuerza de venta están ingresando pedidos. O sea, que son las personas que están activas, ¿sí? Entonces, ese porcentaje es un promedio dentro de su total. Hablando de un 65-70% es óptimo tener una actividad. Y bueno, si nosotros a eso le vamos a dar como resultado la fuerza de venta entre la actividad, serían las personas activas por cada catálogo. Si yo tengo una fuerza de venta de 100 personas y el 65% está activo, significa que yo tengo 65 personas o socios activos. El BEP, que sería el valor en puntos por activo, sería más o menos el promedio de puntos que tiene cada pedido en su catálogo. Y eso nos va a dar el total de nuestra venta en puntos. ¿Sí? Entonces, si nosotros de ahí nos damos cuenta, pues nunca nos vamos a confiar en la productividad, en ese porcentaje, porque es un porcentaje que casi es cuadrado, que no lo podemos mover tan fácilmente. Pero lo que sí nosotros podemos hacer movimiento, un aumento, es en el crecimiento de la fuerza de venta. Y específicamente en la parte de los reclutados y en dar una muy buena capacitación a la gente que está ingresando para que esas personas se queden activas. Vamos a ver un ejemplo. Si una persona que aproximadamente está ahorita con un porcentaje del 18% y tiene aproximadamente 5,100 puntos, que es un 18 muy joven. ¿Ustedes saben más o menos qué cantidad de puntos es un 18? Son 5,000 puntos. Entonces, este 18 es un 18 muy joven. Y esa persona tiene de fuerza de ventas 100. 100 socios en su red. Pero vamos a hacerle un plan a esa persona, porque esa persona trae la idea de poder llegar a ser 21.
Pero si yo le digo a esa persona que necesita 2.400 puntos, pues por supuesto que va a decir, no, Isabel, es casi creo que duplicar lo que estoy haciendo, entonces es un 50% más, es un poco difícil. Entonces yo le voy a hacer una planeación, porque si bien 2.400 puntos lo dividimos entre 4, serían aproximadamente 600 puntos, que aproximadamente serían como 6 socios, ¿verdad? Teniendo un promedio aproximado de 100 puntos, como debería de ser. Entonces, si yo le voy poniendo una base más o menos de 600 en cada catálogo, para esa persona no se le va a hacer tan difícil. Entonces, en la primera campaña incrementa 5.600, ya es un 18 que va un poquito más arriba, y luego en un catálogo número 2 ya va subiendo otras 6, 7 personas y se va con 6.200. Estamos hablando de un 18, vamos a pensar regular, y esa persona ya tiene una fuerza de venta de 120 personas. Y después hablamos de que en su tercer catálogo ya llegaría a los 6.800. Entonces ahí estamos viendo que esa persona ya está a punto del 21. O sea, que de tal manera que va haciendo un crecimiento muy continuo, muy constante. Y ese 18 ya es fuerte. Y ya una fuerza de venta de 135 personas, socios. Y bueno, ya en su siguiente catálogo termina con los 7.500 puntos y se nos da ese 21 tan añorado. Y ven que ya su fuerza de venta incrementó un 50%, que serían 150 personas. Entonces, la meta debe de estar relacionada con el plan del éxito. O sea, desde ahí tú tienes que darte cuenta cómo lo vas a ir haciendo de una forma en que la persona lo vaya sintiendo tranquilo y no se sienta presionada. Porque ante una presión, lo que menos va a hacer es que va a haber productividad. Entonces, de esa manera nosotros podemos planearle a nuestros socios cómo poderlo hacer. Vamos a desglosar un poquito. Estamos hablando de que si esa fuerza de ventas que empezó con 100, como ya lo sabíamos porque fue con la que se terminó, y yo lo quiero jalar a los 115, porque eso es lo que de alguna manera podríamos tener con esa persona para poder llegar a su meta y poder incrementar esa fuerza de venta. Los datos seguros que tenemos es que se le van a ir ya 20. Son esas personas que ya tienen su tercer pedido y que ya no metieron. Y que aproximadamente estamos calculando que se pueden reactivar 5. Y puede ser desde 1, 2, 3, 4, o sea, hasta antes de 17 catálogos. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, estamos hablando de 100 menos más 5, ya estamos hablando de 105, menos 20, 85. Entonces, si yo quiero llegar a 115, significa que yo tengo que tener 30 reclutados. Y hay quienes se van a asustar y van a decir, Isabel, es una meta espeluznante. Sí, pero recuerden que ustedes tienen un equipo. Y ese equipo que de alguna manera está cerca con ustedes va a hacerlos llegar a esa meta. Vamos a imaginar que tú tienes a tu equipo, que de alguna manera es tu core team, y que cada uno de ellos se ponga una tarea. Vamos a pensar que estás tú y otras 4 personas, que son 5 en total. Si yo divido esos 30 reclutados entre los 5, estamos hablando de 6 reclutados. Y ya no sería una meta muy descabellada, sería algo más aterrizado. Entonces, si yo voy empezando a hacer que el resto haga lo que le corresponde, pues será más fácil. Aquí lo que estamos viendo es que de dónde saldrían o cómo lograría esos 30 reclutados si yo necesito llegar a tener un crecimiento formal. Pues bueno, de los 30 reclutados, yo debía haber tenido aproximadamente 50 incorporados, inscritos, por supuesto. Y de esos 50, yo debía haber tenido 300 prospectos, porque ya sabemos que el 10% de nuestros prospectos son los que se nos hacen nuestros reclutados. ¿Y de dónde van a salir esos prospectos? Pues van a salir de dónde? De pedir contactos a tus nuevos reclutados, de tu círculo tradicional de personas que conoces, de tu prospección en el campo con o sin stand, también de puerta en puerta, haciendo como un estudio de mercado sobre nuestros productos y así podemos tener más contacto con gente, anuncios en periódico, medios de comunicación social, y todo eso lo tienes que tener en una agenda. ¿Para qué? Para que tú siempre tengas un equipo grande de prospectos, ¿sí? Entonces, 300 es realista, hay compromiso, cuentas con el tiempo
Te pregunto yo, ¿por qué? Porque al final de cuentas este es tu negocio y tu negocio lo vas a hacer crecer. Y si tú estás poniéndote una meta desde el inicio, lo vas a hacer porque está realista, porque tienes tú un compromiso y porque de alguna manera cuentas con el tiempo. ¿De dónde van a salir los incorporados? Por supuesto, de nuestras reuniones de oportunidad. ¿Cuándo y dónde? Tú lo vas a decidir. Y ahorita vamos a hacer ese plan de trabajo. Y estos reclutados, la calidad de los reclutados, si nosotros les damos seguimiento, ¿tú crees que esas personas seguirán con nosotros? ¿Cuándo y dónde? Como cuando tú lo quieras y donde tú lo quieras. Así es que tú vas a tener la decisión de poder que esa gente se mantenga y continúe contigo. Hablando de la gente que tenemos ahí, que son los socios inactivos, ¿cómo los podríamos activar? Si yo tengo el viernes mi cierre y empiezo mi primer semana, en mi primer semana específicamente voy a ver a los inactivos 3, a los que ya tienen 3 catálogos y están a punto de salir de nuestra fuerza de venta. En nuestra segunda semana vamos a estar viendo a los inactivos 2, ¿sí? Y en la tercera semana vamos a ver los inactivos 1. Y esto lo vamos a planear en nuestras reuniones y por supuesto haciendo llamadas y teniendo un contacto muy, muy cercano con esas personas. Entonces, mucho ojo, porque eso es una de las cosas que no debemos abandonar. Tenemos que darles el seguimiento que se requiere para que esas personas no se desanimen y que ustedes puedan tener un control de ellas. Aquí vemos en este cubo de agua, este cubo de agua es nuestra fuerza de ventas. ¿Quiénes son los que están adentro? Nuestros activos, los inactivos de un solo catálogo, los inactivos de 2 y los inactivos de 3. Si se dan cuenta, es una base muy buena, pero si yo me tomo en esa tercera semana primera semana, perdón, para ver a nuestros activos 3, yo ya voy programando una actividad con ellos. Los de la semana 2, los inactivos 2, y entre 2 y 3 en esas semanas vemos si los inactivos son. Y de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, nuestra llave más grande son los socios nuevos. Son las personas que estamos invitando por primera vez. ¿Y de dónde salen? Inmediatamente después del arroz. En ese inicio perfecto que cada uno tiene que tener el cuidado de hacer, porque es la cereza, es lo más rico, es el postre final, y ahí es donde nosotros concretamos nuestro negocio con ellos, haciéndoles la visita uno después de 2 o 3 días, y ahí es donde nosotros aseguramos que la persona haya enviado documentos, haya llenado bien su papelería y que ya haya ingresado su pedido y lo haya salvado como debe de ser para no tener problemas. Y esta visita la tienen que hacer a los 3 días máximo. La visita 2 va a ser justamente después de que ya hayan recibido esas personas, nuestros nuevos socios, su primer pedido, para ver, checarle de su factura, ver que sus productos hayan recibido, que hayan recibido también su programa de bienvenida y todo eso. Y por supuesto, el contacto al cierre del catálogo. Ese a los 3 a 5 días antes, o sea, en la semana 2. Yo ya tengo que estar visualizando que esa persona ya tenga su segundo pedido y que ella tenga la habilidad de volverse a ingresar, de poderlo ingresar el pedido, su número de socio y yo asegurar que pueda esa persona ingresar su pedido. Por otro lado, si se dan cuenta, estas burbujitas son los durmientes. Son las personas que después de ese tercer pedido, del cuarto al 17, se van saliendo de mi ollita, porque ya no metieron pedido. Y a esos son los que yo tengo que reactivar. Y si se dan cuenta, es una llavecita más pequeña, porque son los que recuperamos un poquito más lento. Entonces, aquí lo importante es tener un contacto y una acción sostenida para poder tanto a ingresar nuestros nuevos con una muy buena capacitación de ingreso y mantener a la gente y que esté activa para no perder nuestra fuerza de venta. ¿Hasta aquí voy bien? Muy bien. Más o menos vamos a ver si estos inactivos, qué tanto nos afectan. Porque lo que nos hace el inactivo uno es que
en porcentajes, entre el 60 y 65% tienen la posibilidad de que ya no de que vuelvan a ingresar pedidos. O sea, es un volumen más alto. Por eso es que desde el primer inactivo lo tenemos que recuperar, porque hay más personas que podemos recuperar. Del inactivo 2 tenemos aproximadamente el 30% de posibilidad de recuperarlos. Y de los inactivos 3, solamente el 15%. Pero vamos haciendo bien claros. ¿Por qué creen que se van los socios? ¿Porque tienen problemas operativos? ¿O porque porque no les gustan los productos o la empresa? Les faltan ganas también, ¿verdad? Fe también, exactamente. Muy bien, Valeria. Pero ¿saben una cosa? Lo que nos hemos dado cuenta es que se van porque nadie nos mantiene el control en ellos. O sea, no se preocupan estar cerca de esas personas. Exacto, no les dan seguimiento. Entonces ahí es donde se nos van muchas personas. Entonces el seguimiento es la clave para mantenerlos activos. Si yo estoy cerca de esa persona, la persona no se va a perder. Y de pronto yo les digo en broma, no le des seguimiento, dale perseguimiento, porque muchas veces esa persona la tienes que empujar, porque son sus primeros catálogos y ella no está muy informada de nuestras actividades. Y tú tienes que ser la guía especial, pero tiene que ser muy formal. Así es que de ti depende que tú puedas llegar a crecer. ¿Sí? Entonces, vamos a planificar esos números, pero pues con actividades que son los que nos van a llegar a esos números. Y lo vamos a hacer enfocándonos en acciones. Y si bien vemos aquí ¿cómo se llaman? Eh, engranes que nos van a hacer funcionar específicamente. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el engrane de reclutar y activar. Y el primero es hablar, como ustedes saben, personalmente con 3 personas de manera entusiasta, haciendo actividades de prospección actualizando constantemente la lista de contactos, esa lista que hacemos en el inicio perfecto. ¿Sí? Entonces, en esa primera actividad, tú tienes que hacerlo una prospección diaria, fuerte de crecimiento. La siguiente actividad que tenemos que hacer, y esa la tenemos que hacer, ¿cuándo? ¿Cuándo se hace la prospección? Quiero que me digan ustedes. ¿Qué día? Todos los días. Todos los días. ¿Sí? Exacto, muy bien. Todos los días tenemos que hacer nuestra prospección. ¿Sí? Esa es una parte fundamental. Ahora nos vamos a realizando reuniones de oportunidad y haciendo inicio perfecto. ¿Sí? Entonces, si de alguna manera yo ya tengo esas personas y tengo establecidas mis reuniones, ¿cuántas reuniones piensan ustedes que puedan ser las que necesito para poder que sea nuestro negocio que crezca? 2 o 3 reuniones. Exacto, 2 o 3 reuniones. Pueden ser de nivel 1, que es uno a uno, una persona solamente, con una persona, puede ser mi equipo con una sola persona, pues son nuestras reuniones de nivel 2, que ya es mi equipo, yo con mi equipo, mi core team, y un invitado de cada persona, mínimo 5 personas. Y bueno, y esas reuniones de nivel 3, que es un lanzamiento con nuestro líder distinguido, en donde también la tomamos como una reunión de oportunidad. Entonces serían 3 días. ¿Qué quieren? ¿Lunes, miércoles o viernes? ¿Martes o jueves? Lo que ustedes decidan, pero que estén establecidas en tiempo y en lugar, ¿sí? Para que siempre esté formal esa reunión. Y tienes que hacer inicio perfecto. Esa es la clave. De pronto hacemos una reunión preciosa, la ROI, todo el mundo habló hermoso, y luego no le hacen inicio perfecto. Ahí es donde de alguna manera nos está fallando, ¿sí? Entonces hay que dedicarle y hacer el inicio perfecto a cada persona, ¿sí? Muy bien, aquí estoy viendo que no me aparece el diagrama donde estamos haciendo las actividades, entonces se va llenando mi calendario, en donde de pronto veo en mi agenda que yo voy llenando cada actividad. El siguiente es reclutar y activar socios. Haciendo, o sea, dándole el seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? El que les mencioné hace un momento.
El seguimiento lo tenemos que hacer cuando, permítanme tantito, lo tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque en la primera semana vamos a ver los inactivos 3. En la segunda semana vamos a ver los inactivos 2. Y en la tercera semana vamos a ver los inactivos 1. Para poderlos tener constantes. Y tenemos que tener permanentemente un contacto con las personas para darles el seguimiento. Por ejemplo, de pronto tenemos inscritos que no se nos han hecho los reclutados. Entonces, esa parte de gente que se nos quedan inscritos, por a lo mejor por un documento, a lo mejor no firmó igual el contrato que en su credencial de lector, a lo mejor no encontraron en el momento que les hablaron a la persona para dar la referencia, su aval. Entonces, ese momento es el tiempo que nosotros vamos a dedicar para poder reclutar y activar a nuestros socios que podemos tener y que no les estamos dando el tiempo. El éxito es el contacto, manteniendo una acción sostenida. No podemos abandonar a la gente que tenemos y les tenemos que dar seguimiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que sigue es el desarrollo y fijar metas. ¿Qué hacen ustedes cuando eh, es viernes hoy? Terminamos el cierre. ¿Qué hacen el sábado? A ver, díganme qué hacen el sábado, después del cierre. A ver, buscar gente, revisar el DRP, excelente, revisar a la lista de prospectos, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Perfecto, yo me tengo que dar un tiempo para sentarme a ver los resultados que tuve. Tengo que imprimir mi DRP, tengo que ver la gente que se quedó inactiva, tengo que ver qué personas se quedaron ahí inscritos y no se logró el reclutado. Tengo que darme cuenta quién fue mi mejor reclutador para poderle hablar y decir felicidades. Eres de los mejores reclutadores porque también tenemos que felicitar a nuestro equipo. Y en ese momento yo voy a hacer una lista en donde yo tenga mis grupos, mi core team, y que yo vaya decidiendo cada uno de ellos cuáles son sus áreas más importantes con las cuales podría trabajar para que pueda crecer. Entonces, si yo le doy ese seguimiento a esas actividades de una manera planeada, yo puedo hacerlo de una manera mejor y puedo ir estableciéndole a esas personas metas a corto y mediano plazo y elaborándoles y realizándoles un plan de actividades. Porque esas personas, tú vas a acercarte el lunes, las vas a citar y vas a sentarte a ver a cada uno su DRP y vas a decirle, mira, aquí tienes estos inactivos, mira, tuviste tantos inscritos y reclutaste muchos menos, ¿qué pasó con esto? Fíjate, mira, se están removiendo bastantes, ¿qué está pasando con esos? Tú vas a ir dándole a esa persona el seguimiento y le vas a fijar un plan. Y ese plan, yo siempre se lo recomiendo que sea lunes. Si tú en la primera semana de lunes te sentaste con tu equipo, con tu core team, el siguiente lunes tienes que volverte a sentar con ellos para decir cómo van con ese plan y cómo van con sus actividades, ¿sí? Y en el siguiente de la semana 3 también es darle un seguimiento y su tiempo a esas personas para que ellas se den cuenta que tú llevas una continuidad en ellos y que puedan ellas a dar el seguimiento y ver cuántas personas y no quedarnos como todos. En la última semana estamos queriendo reactivar a medio mundo y queriendo reclutar y queriendo hacer todo. Desde ahí tú tienes que fijarle la meta a esas personas y tú ya tendrías un lunes con actividad con ellos de trabajo, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, vamos llenando nuestra agenda y ya tenemos las 3 RO, 2 o 3 RO, ya tenemos la junta con líderes, ya tenemos prospección todos los días, a todas horas, en todo momento. Como diría Santiago, todo lo que respire y se mueva, a eso les vamos a prospectar. Todo el que diga que sí se baña y también los que digan que no se bañan también. Entonces, todo eso. Capacitar y desarrollar futuros líderes. Chequen eso, es apoyarse en el SAPIO, nuestra metodología que es importantísima que todos conozcan y usando el modelo del coaching de Oriflame. Nosotros estamos impartiendo los modelos de liderazgo que son básicos para que todos aprendan de qué manera, qué rol deben de tener cada uno de ustedes, tanto socios como líderes. Y la capacitación, por ejemplo, tenemos que tener mínimo una vez a la semana un curso 1
para que los socios conozcan nuestros productos. Un curso 2 es para que aprendan cuál es la forma en que obtienen sus bonificaciones y esos incentivos que Oriflame tiene y cómo pueden hacerlos crecer cada vez más. Y esos cursos los imparten sus líderes distinguidos o los doceis superiores para poder que tengan cada vez más información. Entonces, ese lo tenemos que hacer por ahí del jueves y viernes. Si yo ya tengo más o menos descifradas 2 días de RO, un día de planeación, tenemos 2 días de capacitación y un coacheo para nuestros líderes y poderlos llevar de la mano. ¿Sí? Muy bien. Continuando con el plan de actividades, aquí ya estaría el plan completo. Una disculpa, pero no se proyectó la imagen completa, porque aquí ya vendría el programa completo, el plan de actividades a detalle, todos los días con ciertas actividades. De alguna forma, cuando nosotros administramos nuestro tiempo, administramos nuestras actividades y hacemos un plan para que podamos decidir qué día y qué momento hacemos una actividad, ¿sí? Yo se los voy a compartir en una próxima cita que tenga por aquí, porque está increíble este plan de actividades. Y me encantaría que lo vieran, porque esa es una forma para que ustedes, de la mano con su agenda, vayan llevando todas sus actividades día a día, ¿sí? Y bueno, para continuar, ¿cómo hacer crecer el plan del éxito? Hablando específicamente del reclutamiento, porque eso es lo que nos va a llegar a hacer un crecimiento constante. Tenemos que hablar entusiastamente con cuántas? De 3 a 5 personas mínimo. ¿Sí o no? ¿Todo el mundo lo hace así? ¿Verdad que sí? Yo creo que hasta más. Pero si vas al súper, si vas al gimnasio, si vas al cine, a donde vayas, tú vas a hablar con 3 personas entusiastamente para que tú puedas tener seguro tu prospectación. También tienes que ser individual en equipo. Puedes irte tú solito o puedes ir con tu equipo, porque hay muchas personas que ya tienen un equipo muy padre y si salen en equipo hacer esa prospección. Tienes que hacer una presentación, hacer tu RO, o sea, tienes que practicarlo y tienes que hacerlo, aunque sea breve, pero apréndelo, porque se debe de hacer aprender haciéndolo, ¿sí? Y hacer el inicio perfecto. Todo esto es dentro de nuestro reclutamiento. Llevar esa lista de contactos y darle seguimiento, porque de pronto ustedes bien lindos hacen una lista, pero para el siguiente catálogo ya lo olvidaron esa lista. Y por ahí tenemos una persona que a lo mejor puede ser esa persona que la puede ser diamante o doble diamante o ejecutivo o no sé, presidente, no sé. Imaginen nada más. Entonces esa lista la tienen que dar seguimiento. Muy bien. En cuanto a actividad, ¿cómo son? ¿Cuáles serían nuestras actividades que tendríamos que hacer para que esa actividad de nuestros socios puedan crecer? Es tener el contacto y darle seguimiento. Y estoy hablando a la gente inactiva. Tenemos que traerlos de la mano para poderlos hacer haciendo lo que nosotros hacemos, ¿sale? Formación de hábitos a nuestros nuevos socios. Bien sabemos que nuestro sistema en Oriflame es un sistema que aunque ya nosotros lo conocemos y es sencillo, de inicio no lo es. Entonces nosotros tenemos que crearle a esos nuevos socios un hábito de aprendizaje para que ellos solitos puedan hacerlo y que se vayan duplicando junto con ustedes. Tener al menos 20 clientes regulares, tener esa cantidad de personas que nosotros podamos tener activas, ¿sí? Asistir a los lanzamientos es básico. Asistir a los lanzamientos, por favor, porque ese es nuestro escenario principal. Ahí es donde nosotros hacemos nuestro estreno y es donde vemos todas las bondades de nuestro negocio y de nuestro sistema, ¿sí? También hay que realizar y asistir a los cursos 1 y 2, sobre todo de tu red personal, y tienes que asistir a los cursos de Academia Oriflame, ¿sí? A veces los de cosmetología, a veces los de liderazgo, a los artios, a todo lo que nosotros tenemos siempre en Oriflame. En cuanto a desarrollo, tenemos que hacer nuestros DRPs, nuestros desarrollos de red personal, haciéndolo con cada una de las personas. Tenemos que evaluar sus resultados cada semana para poder darles el seguimiento. Por supuesto que les tenemos que definir las metas, tanto a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Tenemos que elaborar y realizarle un plan de actividades y tenemos que darle seguimiento para que el progreso vaya a ser mediante sus metas y a sus actividades. Y por supuesto hay que entrenar a nuestro equipo haciendo coaching permanente.
No podemos abandonarlo. De pronto dicen, no, yo sí lo coaché. Espérame, tenemos que seguirle, o sea, porque hay gente que tiene mucha habilidad, pero hay quienes no tanta. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar y darnos cuenta que el equipo lo puede hacer, pero poco a poco. Si se dan cuenta, este, lo primero que tenemos es comprometernos. ¿Y comprometamos con qué? Con las metas. Porque al final de cuentas, con esto, con tu plan de actividades, vas a poder llegar. Y como les decía al principio, nuestro motor principal y nuestra motivación tiene que ser ese sueño, porque tiene que ser un sueño poderoso, tiene que ser algo que de alguna manera añore y desee. Y nos tenemos que enfocar en acciones. Y las acciones las tenemos que hacer día a día, no un día sí y un día no, no, todos los días, para poder asegurar que nosotros podamos llegar a la meta. Hay que identificar los ladrones del tiempo, ¿sí? Hay cosas que de pronto imaginamos que no, pero sí, nos roban el tiempo. Por ejemplo, la mala planificación. Hay quienes no planifican y lo hacen muy mal. Entonces, ojo con eso. Reuniones ineficaces. De pronto se hace juntitis, junta por esto y junta por el otro, pero no hay nada de productividad. Entonces, tenemos que hacer reuniones muy productivas. No escuchar. De pronto estoy, pero no escucho. Y eso no es bueno porque no nos enfocamos. Actitud negativa de otros. De pronto tenemos una manzanita podrida, entonces vamos a agarrarla y transformarla en una persona que sea con una actitud positiva. Metas poco claras, ¿sí? Tenemos que ser muy claros. Esperar respuestas. De pronto buscamos excusas y decimos que estamos esperando algo y postergamos lo que tenemos que hacer. Reuniones sociales. Sí, de pronto tenemos cumpleaños, pues esas reuniones hay que aprovecharlas para nosotros desde nuestra prospección. Interrupciones, la computadora, bueno, el Facebook, pero no de lo que hacemos nosotros, que estamos en mucho contacto, o la televisión, o de pronto haciendo algunas actividades que no nos hacen productivo nuestro trabajo. Faltas de autodisciplina, hay gente que no le gusta ser disciplinado, bueno, entonces hay que trabajar con esas personas, cálculos de poco tiempo realista, a veces ponemos la RO una hora y a la otra hora y pues no nos da chance de llegar. Mala comunicación, los errores, peticiones a compañeros, no distraer, no estar dispuestos a decir que no, indecisiones, falta de motivación, postergación de tareas, pendientes. Pues ya vieron, estuvo buenísima, la verdad creo que ya se desconectó. Pues la verdad se quedaron cortos. Me había dicho Santiago que me iba a encantar con la nueva SM de Monterrey. Ya entendí por qué ahora sí Monterrey va a crecer. Así que chicos y chicas, Monterrey y toda esa zona, tenemos una super SM, ya vieron. Oriflame va con todo. Hay que aprovechar y bueno, seguir aprendiendo de toda esta nueva capacitación que nos está dando la compañía, que wow, súper, súper bien estuvo. Para mí, por lo menos, me sirvió muchísimo y yo estoy segura que ustedes también. Buenas noches, bendiciones a todos. Hasta luego, buenas noches.